Buenos días, iglesia, Egunon. Wow, qué bendición estar juntos otro domingo más cantando estas verdades a nuestro Señor y Salvador Cristo. Queremos seguir adorando a Cristo en esta mañana. Veo varias caras nuevas, así que seáis bienvenidos todos, tanto los nuevos como los veteranos, ¿vale? Y pues reconozco que, claro, al ser diferentes personas, todos tenemos diferentes contextos de donde venimos. No sé tu relación personal con la palabra de Dios, no sé tu relación personal con Dios mismo, pero como iglesia, nuestro deseo ahora mismo es pues prestar atención a la palabra de Dios para aprender juntos, conocer más de Él, con la meta final de pues enamorarnos más y más de Él, ver una vez más nuestra necesidad de Cristo, de ser rescatados de nosotros mismos. Entonces pues ahora es momento de dedicar un tiempo de nuestro culto a lo que es la predicación de la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, si es tu primera vez, estamos siguiendo un tema, una serie en este libro de Primera de Timoteo. Es una carta escrita por Pablo, dirigida a Timoteo, un joven pastor. Y hoy hemos llegado al capítulo 4. Y me gustaría brevemente resaltar un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada, porque realmente fue un domingo muy clave en ver el propósito de esta carta, ¿verdad? Vimos los últimos versículos del capítulo 3 de 1 Timoteo. Y pues Pablo está recordando a Timoteo el propósito para que Timoteo sepa y para que la iglesia misma sepa cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, lo que es columna y baluarte de la verdad. Estamos reconociendo que la iglesia es de Dios. Dios es quien establece el orden y el propósito. Es Dios quien pone las normas. Y Miguel nos estuvo predicando sobre nuestra identidad. En primer lugar, cómo somos de Dios. Y esto obviamente informa pues nuestra misión como iglesia. Es decir, que nuestra identidad al pertenecer a Dios pues determina nuestra función. Que somos llamados al final a defender la verdad, guardar, preservar la verdad del Evangelio de Cristo. Y esto tiene que ver con el mensaje, ese mensaje que proclamamos, la proclamación del Evangelio de Cristo. No es que prediquemos cualquier mensaje, sino hablamos de quién es Jesús y qué hizo Jesús. Y es por eso que queremos predicar todo el contenido de la palabra de Dios. Pues esta mañana, al continuar en capítulo 4, vamos a ver y considerar un tema principal que es el peligro de abandonar el verdadero evangelio. Es decir, que habrá personas que se desvían del camino de la fe. Es una advertencia a tener cuidado con la falsa doctrina, una advertencia y un llamado a confrontar la apostasía y las falsas doctrinas. Y quizás, no sé tu caso, pero puedes pensar, pues mira, no es muy importante. Yo creo que sigo el camino correcto. Pues déjame invitarte a dejar que la palabra de Dios nos hable en esta mañana, ¿vale? Vamos a orar y pedir ayuda del Espíritu Santo y vamos a entrar luego en el pasaje. Dios, queremos darte gracias una vez más en esta mañana, Señor, que no es por casualidad que cada uno nos encontramos aquí, Señor. Tú tienes un gran propósito en traernos a estar juntos en esta mañana, adorándote, buscándote más, con el deseo de conocerte más. Quizás incluso hay personas aquí que todavía no te han conocido, que no han confiado en la obra redentora de Cristo, Señor. Queremos que esta mañana sea una oportunidad de exaltar el glorioso evangelio, esas buenas noticias de que Cristo vino a rescatarnos y apuntarnos al camino correcto, el camino de verdad, Señor. Y como iglesia, nuestro deseo es seguirte fielmente, no simplemente basado en nuestras emociones o pensamientos, sino siendo siempre guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. Así que te invitamos, te necesitamos en esta mañana, Señor. Háblanos
abre nuestros corazones para ver tu gloria en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Pues, si somos honestos, podemos reconocer que capítulo 3 termina con una breve confesión de la fe cristiana. Voy a leer versículo 16, antes de leer nuestro pasaje. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un breve resumen del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Es como un credo, sirve como una declaración de las creencias fundamentales de la fe cristiana. Y sobre todo se centra ¿en qué? En la obra redentora de Cristo. El que nació, el que vivió en perfecta obediencia, el que murió, pero también resucitó y ascendió. El que vive y reina con toda autoridad. Y sabemos que los cristianos somos salvos por gracia, por medio de fe en Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Pero ahora, en contraste al Evangelio de la gracia, Pablo va a advertir a Timoteo que habrá algunas personas que abandonen la fe. Incluso a pesar de actuar conforme a este credo durante un tiempo, al final sí habrá personas que abandonan estos principios bíblicos. Y es con este motivo que él le dice en versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En primer lugar, vemos cómo Pablo recibió, ¿qué? Pues una revelación de parte del Espíritu Santo. Un mensaje que claramente apuntaba a varios peligros para la iglesia. Apuntaba al peligro de la apostasía, el engaño, las falsas doctrinas. Y que eso iba a suceder en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos. Pero también habrá que reconocer que en un sentido más amplio, simplemente refiere a los tiempos después de la vida y el ministerio de Cristo. No necesariamente justo en los días antes de la segunda venida de Cristo. No, Pablo escribe a Timoteo hablando sobre la apostasía como era ya un problema. Entonces, en cierto sentido, ya eran los postreros tiempos hasta el día de hoy. Pues seguimos en esta etapa de los postreros tiempos. Pero ¿qué es lo que iba a suceder? Pues Pablo dice que algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. La apostasía es la acción y efecto de apostatar, es decir, abandonar la fe, la idea de alojarse de las creencias que uno tiene. Una persona que abandona su religión, en este caso, algunos apostatarán de la fe. No nos habla de abandonar cualquier cosa, sino Pablo habla específicamente del problema de abandonar la fe cristiana, la verdadera fe centrada en Cristo. Y nos habla de algunos que van a abandonar las enseñanzas esenciales de la fe bíblica. Yo creo que aquí también habrá que reconocer y decir que no está hablando sobre la posibilidad de perder la salvación, ¿vale? Como iglesia, pues abrazamos el Evangelio de la gracia, que no somos salvos por nuestro mérito, ni por nuestro conocimiento, ni nuestro intelecto. No son personas salvas aquí que de repente ahora no lo son. Más bien habla de personas que estaban cómodos, sí, quizás entre los cristianos. Incluso algunos que quizás actuaban como si fueran cristianos. Pero con el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Pues salen del camino de la fe. Esto no es una doctrina que vemos solamente aquí, sino en otros pasajes bíblicos. En 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Podemos recordar que Jesús mismo también enseñaba sobre esta realidad en la parábola del sembrador, donde observamos que la semilla cae en diferentes lugares, que incluso a veces empieza a brotar, pero luego se quema. Tenemos que reconocer que es Dios mismo que salva. Y la Biblia nos enseña que podemos estar seguros de nuestra salvación, precisamente porque no depende de nosotros. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También podemos encontrar seguridad en las palabras de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si no está hablando de creyentes que pueden perder la salvación, Pablo está advirtiendo a Timoteo de tener cuidado, porque habrá lobos entre las ovejas. Incluso Pablo ya ha reconocido esto antes en la carta. En el primer capítulo ha recordado a Timoteo sobre Himeneo y Alejandro, quienes naufragaron la fe de algunos. Pues ¿cómo sigue el pasaje? Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que habrá personas engañadas, personas que se dejan llevar por falsas enseñanzas y mentiras. No debe sorprendernos que vivimos en un mundo caído, donde obviamente la verdad ha sido distorsionada. Podemos recordar la advertencia de 1 de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que Satanás busca pues de manera intencional engañar a personas y alejarlos de la verdad. Incluso Satanás utiliza a otras personas para hacerlo. Entonces es una realidad que tenemos que reconocer como cristianos, tanto los que engañan como los que son engañados. Yo creo que es el mismo patrón que vemos desde Génesis 3, ¿verdad? Donde podemos recordar la gran mentira de la serpiente: no moriréis, hasta el día de hoy. La gran mentira de que no tenemos necesidad de depender de Dios. La gran mentira de que podemos vivir independientes de Dios. La gran mentira que nosotros definimos lo bueno y lo malo en vez de Dios mismo. Pues sigue siendo un problema hoy en día. Cada uno muchas veces tiene su propia verdad. Si escuchamos las voces de nuestra sociedad, es la perspectiva. Cada uno define lo bueno y lo malo según su propia perspectiva. Entonces, para aplicar esta primera parte a nuestras vidas, quiero invitarnos a tener cuidado con lo que escuchamos, a qué tipo de enseñanzas prestamos atención. Tenemos que preguntarnos si lo que estamos escuchando va acorde con lo que la Biblia enseña, o quizás va en contra de la sana doctrina. Es muy fácil dejar elevar nuestras preferencias por encima de las verdades bíblicas. Entonces, ¿cuál es nuestro filtro? ¿Nuestros sentimientos o la palabra de Dios? Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Nos habla de hipócritas, mentirosos, los que dicen una cosa pero luego hacen otra cosa. También los que intencionalmente buscan mentir y engañar a los demás, ya sea por sus acciones o por sus propias enseñanzas. Incluso habrá algunos que abandonan la fe buscando justificar su pecado.
También otros que afirman la fe cristiana, pero en realidad buscan utilizar la Biblia solo para apoyar sus propias ideas. No debe sorprendernos que algunos cambiarán el verdadero evangelio por mentiras. Es el resumen de Romanos 1, que acaba diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y qué imagen que tenemos aquí de teniendo cauterizada la conciencia. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerte la conciencia, dice la Nueva Traducción Viviente. Tenemos que reconocer que la conciencia es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y nos dice en Romanos 2, 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o definiéndoles sus razonamientos. Todos, cada ser humano, tenemos la ley moral de Dios. Incluso en Santiago nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, Pablo está aquí recordando a Timoteo que incluso hay personas que tienen la conciencia cauterizada, es decir, quemada, encallecida, insensibilizada. La idea de perder la sensibilidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo de acuerdo con la voluntad de Dios. Es tener la conciencia muerta. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quién define lo bueno y lo malo en nuestras vidas? ¿Dios o nosotros mismos? Si recordamos, en Génesis 1 y 2, empezamos bien. La historia arranca bien con Dios mismo definiendo el bien y el mal, pero en Génesis 3 el patrón cambia, ¿verdad? Adán y Eva empiezan a definir lo correcto y lo malo. Cambiaron la palabra del Dios omnisciente por una perspectiva limitada y imperfecta. En vez de depender de Dios, empezaron a vivir independientes de Él. Un cambio de roles. El que ha sido creado intenta reinar su propia vida. Y sabemos todos el fruto de eso, pues la muerte espiritual. Y desde entonces tenemos que luchar contra esa idea de tener una conciencia muerta, porque la conciencia humana ha sido corrompida debido al pecado. Una conciencia insensibilizada por el pecado, por la ignorancia también de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos como cristianos cultivar una conciencia centrada en el Evangelio? También es un poco el propósito de Pablo escribiendo a Timoteo en el primer capítulo. Habla de mantener la fe y buena conciencia. Entonces, ¿cómo podemos mantener una buena conciencia? ¿Cómo podemos tener una conciencia bien informada? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, como dice en Hechos 24:16. Pues estamos viendo la necesidad de ser informados, pero también transformados por la palabra de Dios. Queremos reconocer cuál es la voluntad del Señor revelada en las Escrituras. Entonces, igual estas palabras os suenan mucho, pero dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También en Efesios 4 nos habla de renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, déjame preguntarte, ¿de qué manera estás buscando renovar y fortalecer tu conciencia cada día? Esta, al final, es la manera que debemos luchar contra la hipocresía y contra las mentiras. Debemos ser personas de la palabra de Dios, que crezcamos cada vez más en amor por la palabra, que nuestras vidas sean marcadas por la palabra de Dios. También vemos la importancia de una iglesia
local que enseña fielmente la sana doctrina. Entonces, yo creo que una buena pregunta para todos es si tenemos una conciencia cada vez más cauterizada o cada vez más renovada por la gracia del Señor. Pues a continuación Pablo menciona algunos ejemplos de los engaños y las falsas enseñanzas. En versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tenemos estos dos ejemplos, ¿no? De la prohibición de casarse y la necesidad de abstenerse de cierta comida. Nos está hablando de relaciones sexuales y también quizás sobre la salud para nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, usando estos ejemplos, el matrimonio y la comida, yo creo que lo que Pablo quiere ayudarnos a ver es que fácilmente, si no tenemos cuidado, nuestra conciencia puede ser cauterizada con una redefinición de estas ideas, de cómo utilizamos las relaciones sexuales, de cómo enfocamos nuestra salud, que en este caso las dos son buenas cosas creadas por Dios y para la gloria de Dios. Y dice que algunos vendrían enseñando que está prohibido casarse, por ejemplo, o que es necesario abstenerse de ciertos alimentos. Es como que, mira, algunos van a enseñar para ser realmente piadoso no puedes casarte. Para ser un verdadero cristiano de otro nivel, pues no puedes comer ciertas comidas. Pero no somos mejores cristianos por ser más estrictos o por abstenerse de cosas que Dios mismo no ha prohibido. Pero ahora bien, tampoco podemos ir al otro extremo, ¿vale? Aquí Pablo se refiere al peligro del legalismo, pensar que somos salvos por cumplir la ley, pero la respuesta tampoco es el libertinaje, es decir, abusar de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, ya sea de las relaciones sexuales o la salud, debemos dejar que la palabra de Dios define nuestra cosmovisión de la verdadera felicidad. Pues citando el pastor John Piper, él dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Lo que Pablo está argumentando es que no tenemos que rechazar lo que Dios llama bueno, sino disfrutar de estas buenas cosas de una manera bíblica. Entender que pues el sexo ha sido un regalo dado para el contexto del matrimonio, que la comida podemos disfrutar para la gloria de Dios. Pero ojo, ni el sexo ni la comida es lo que trae verdadera satisfacción a nuestras vidas. Para el cristiano, Cristo es nuestro gran tesoro. Entonces, obviamente sí, podemos disfrutar de las buenas cosas de una manera que le agrada a Dios, pero las buenas cosas de Dios no son la meta final, sino Dios mismo. Una relación íntima con Él que ha sido hecho posible gracias a la obra de Cristo. Entonces, que no seamos engañados pensando que tenemos que buscar fuera del plan de Dios para conseguir la felicidad en nuestras vidas. No podemos desconectar nuestra fe de nuestra manera de vivir. Las dos van de la mano. Nuestra fe debe informar cómo vivimos como cristianos en cada área de nuestras vidas. El versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. No sé la última vez que has parado a pensar y reflexionar en toda la bondad de Dios, en todas las buenas cosas que Él mismo nos ha dado,
que podemos realmente disfrutar de esas buenas cosas que Él mismo creó. Pero claro, según su voluntad, que ha sido revelado en su palabra, ¿no? Y nos dice, nada es de desecharse. Lo que comemos, por ejemplo, obviamente puede afectar nuestra salud, obviamente. Pero lo que comemos no nos hace más justos delante de Dios. Entonces, ¿con qué actitud debemos reaccionar? Dice, con acción de gracias. Es decir, tener vidas marcadas de gratitud, de ser agradecidos a Dios. No somos merecedores de las buenas cosas que Dios nos da. Entonces, como iglesia también queremos ser una iglesia que da gracias a Dios. Ninguno de nosotros ni siquiera merecemos estar aquí escuchando sobre las buenas noticias de Jesús. No merecemos una nueva vida, un nuevo corazón. Pero Dios quiere ofrecer eso a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. 1 Corintios 10:31 resume bien este concepto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. El pasaje concluye en versículo 5. Bueno, vamos a parar en versículo 5 para esta mañana y dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estas buenas cosas en un sentido son santificadas en el sentido de que si dejamos realmente que la palabra de Dios define estas buenas cosas. Entonces, obviamente, para poder distinguir entre esta realidad, tenemos que ser personas que amamos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestro filtro para todo. Y continuamente, ¿verdad? A través de la oración, declarando las mismas promesas de Dios a Dios mismo, recordándole de sus promesas a nosotros, pidiendo ayuda a ser fieles, a mantenernos firmes en el camino de la verdad y la sana doctrina. Entonces, para concluir y aplicar este pasaje en nuestras vidas, pues nos habla claramente acerca de esta realidad de que algunos van a abandonar la fe. Que sea una advertencia para cada uno de nosotros también de pues realmente ser honestos en nuestros corazones de dónde estamos con Dios. Si estamos simplemente intentando actuar y aparentar como cristianos o si de verdad hemos tenido una verdadera conversión por la gracia y el poder de Dios. Podemos pensar en muchos ejemplos de otras falsas enseñanzas. Justo esta semana he estado fuera en Roma recibiendo formación. Es un ministerio que intenta capacitar a evangélicos a saber lo que enseña la Iglesia Católica, y podemos reconocer que claramente la Iglesia Católica enseña algunas falsas ideas que no son arraigadas en la Biblia, pero no vamos a estar aquí destacando todo esto ahora mismo porque tampoco tenemos que ir tan lejos. En la propia Iglesia evangélica, si no tenemos cuidado, también algunos abandonan la verdadera fe cristiana. Entonces, ¿por qué Pablo está escribiendo esto a Timoteo? No es un mensaje solamente para Timoteo como pastor. Estamos viendo esta carta como iglesia porque también es tu responsabilidad como cristiano saber cómo andar en la sana doctrina. Y si nosotros como los pastores intentamos desviarnos del camino de la verdad, pues es tu responsabilidad ayudar a corregirnos. Es de suma importancia. Entonces, queremos luchar para mantener una buena conciencia,
por medio de la palabra y por medio de la oración. Pues vamos a orar y luego celebrar la cena del Señor después de cantar. Dios, pues en esta mañana hemos visto un par de versículos solamente, que quizás cada uno de nosotros estamos pues respondiendo de manera diferente. Quizás somos tentados a pensar que eso no tiene mucha relevancia en nuestras vidas, o incluso quizás volvemos orgullosos de nosotros mismos por supuestamente la buena fe que tenemos. Oh Señor, ayúdenos a ser humildes y reconocer que si es que estamos andando en la sana doctrina, solo es por tu gracia, Señor. Y si hemos desviado del verdadero evangelio, si hemos salido del camino de la fe, Señor, que esta mañana sea una advertencia clara a volver al evangelio de Cristo, Señor, que no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Pero tú, siendo un Dios perfecto, viniste para hacer nuestro problema, hacerlo tuyo, Señor, y proveer salvación por medio de tu Hijo. Así que concluimos esta predicación también, pues exaltando el nombre de Cristo. Gracias por tu obra en la cruz. Y gracias que la tumba no está vacía, Señor. Gracias que tú nos has dado vida eterna contigo, pero también tú deseas seguir transformando y renovando nuestras mentes. Oh Señor, que no tengamos conciencias cauterizadas, Señor, sino cada vez más renovadas por tu gracia y por el poder del Espíritu Santo. Obra en medio de nosotros, Señor. Te invitamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.